Seguimos con otros temas. Las ventas del comercio en la región metropolitana cayeron un 20,8% en agosto, mucho menos a las cifras de meses anteriores, esto según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Habrá pasado lo peor? Para profundizar en el tema nos acompaña Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bernardita, ¿pasó lo peor o el 10%? ¿O una mezcla de los dos? No, yo creo que hay una mezcla de varios factores, de Ya. hecho. Yo creo que el segundo trimestre del año fue en definitiva el peor, con unas caídas históricas nunca antes vistas, en torno al 50% en las ventas del sector presenciales. ¿Y qué pasó en agosto? Fueron varios factores los que se unieron, porque al mismo tiempo de lo que tú mencionas del 10%, que sin duda ayudó, también empezaron a levantarse las cuarentenas, ¿no es cierto? Y cuando tú también has estado encerrado mucho rato, la gente pospuso varias decisiones de compra para cuando se pudieran abrir, entonces se empieza a abrir un desconfinamiento. Y no solamente el 10%, sino que otro tipo también de ayudas fiscales también se hicieron efectivas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Algunos bonos, etcétera. Entonces, todo confluyó en un minuto más o menos parecido y ayudó a que la caída en las ventas de agosto sea prácticamente la mitad de lo que veníamos viendo. Y si uno mira la tendencia en junio, julio, agosto es una tendencia ascendente, independientemente que hayan caídas, pero la Menos mala, tendencia podríamos es decir. una tendencia positiva. Bernardita, y septiembre, ¿cómo ustedes están previendo preliminarmente el noveno mes del año, parecido a agosto, también con caídas menores a las que vimos, sobre todo, como tú comentabas, en el segundo trimestre? Acá yo creo que en septiembre también vamos a tener una caída menor. Y si ya pensamos en todas las ventas, en septiembre fue el Cyber Day, entonces Sí. tuvimos una semana que de hecho nosotros desde que empezó la pandemia empezamos a hacer un termómetro semanal de las ventas minoristas, que los empezamos a medir en mayo, que incluye todo lo presencial y también lo digital a lo largo del país. Y la semana 36, que es la semana que fue el Cyber, que estuvo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, tuvimos un crecimiento por sobre el 100% en las ventas del sector. Ahí fue, bueno, claramente un outlier que se escapa, pero en septiembre tuvimos semanas todas muy positivas, Ya. siguiendo un poco la tendencia de agosto. O sea, podríamos decir quizás que insistiendo un poco al comienzo, que quizás el punto más bajo del año fue el segundo trimestre. Uno espera, ojalá que la pandemia no recrudezca como lo que sucedió, sobre todo en el mes de junio, y que eso podría haber sido ya definitivamente el punto más bajo del año. Sí, no, yo sin duda coincido con eso también, que fue el punto más bajo del año, pero también hay que ser cauteloso y los buenos resultados que hemos tenido en estos últimos 2 meses, agosto y septiembre, también hay que pensar que se deben a factores que son más bien transitorios, no son Sí. algo permanente que se mantenga en el tiempo. Estamos el 10% o las distintas bonos que han llegado de ayuda, son inyecciones transitorias a los ingresos familiares. También esto de ir a comprar lo que no pudiste comprar antes también es un efecto que empieza a disiparse. Entonces, si bien el segundo trimestre tuvimos unas caídas históricas que probablemente no se vuelvan a repetir, esperamos que la recuperación del consumo efectivo sea más bien lenta. En el último trimestre del año nos va a ayudar también la base de comparación, porque el último trimestre del año pasado la crisis social también estuvo bastante afectado al sector. Entonces tenemos un tema de base de comparación, tenemos variables transitorias que ahora están afectando, pero como te decía, la recuperación efectiva del consumo va a ser más bien lenta y va a depender mucho de la capacidad de recuperar el mercado laboral. Bernardita, centramos justamente el concepto que tú decías en lo último. Quiero preguntarte el mercado laboral. ¿Sorprendieron las últimas cifras que entregó el Ministerio del Trabajo respecto a los trabajadores que estaban suspendidos? A ver, de acuerdo a los datos que tiene el Ministerio del Trabajo, cifras administrativas que entregaron, casi 800.000 trabajadores han sido suspendidos en nuestra economía. Muchos han salido de esa suspensión, prácticamente 480.000. Y lo que sorprende, y aquí va la pregunta, Bernardita, es que el 85% de ellos, de esos trabajadores que fueron suspendidos, reanudaron sus labores en sus antiguos trabajos donde estaban suspendidos. Encabeza este ranking con 100.000 empleos el comercio. Ustedes han visto que gran parte de los trabajadores suspendidos han vuelto a trabajar a sus trabajos y no han sido despedidos. Bueno, sin duda, como tú dices, es una buena noticia que se estén reincorporando. Que en el sector comercio sea la mayoría, ahí no extraña tanto porque el sector comercio fue el que más tuvo que cerrar sus puertas.
Entonces, y ahora que está volviendo a abrir, reincorpora trabajadores. Nosotros hemos llevado si teníamos un promedio de lo que las tiendas tenían en promedio, porque muchas marcas tienen varias tiendas, ¿no es cierto? En promedio había cerca de un 30-40% locales abiertos en junio, ahora ya estamos con un 90% de locales abiertos. Eso hace que se reincorporen trabajadores a esos locales que se están abriendo, porque ya las cuarentenas se empiezan a levantar y se empiezan a reincorporar los trabajadores. Ahora el desafío también es reactivar el consumo para que esos trabajadores se mantengan en sus lugares de trabajo. Porque justamente yo te lo pregunto porque en encuestas en meses anteriores, encuestas que hacía el Banco Central, por ejemplo, decía, a ver, la mitad de las empresas que se habían acogido a la suspensión del trabajo decían, la mitad decía, yo voy a tener que despedir sí o sí. Pero al final del total de trabajadores suspendidos solamente el 3% fue despedido. Por eso yo te preguntaba que llama la atención la baja cantidad de trabajadores despedidos y una alegría eso, pero en el fondo respecto a lo que se esperaba. ¿Por qué se dio eso, crees tú? Pero a nosotros también nos pasó, nosotros también hicimos una encuesta y nos dio también un valor superior de posibles despidos. Sí, lo recuerdo, que era muy alta. Bajo la ley. Y yo creo que ahí quizás también hay una recuperación del comercio minorista, que como acabamos de conversar, que ha sido un poco más fuerte de lo que se creía. Entonces quizás eso también ayuda a que quizás hay que pensar que esa encuesta antes se hace más bien en base a percepciones, ¿no es cierto? Que a realidad. Entonces, la percepción probablemente era mucho más pesimista que la realidad ahora que están abriendo y retomando la actividad, que están viendo que la gente, quizás por estas variables transitorias, pero la gente está acudiendo a los comercios, está consumiendo, ¿no es cierto? Y se necesita a la gente ahí que atienda. Entonces, yo creo que la percepción era claramente más pesimista a lo que está sucediendo en el sector. Bernardita, ¿cómo ven ustedes estas medidas adoptadas por la moneda, por el presidente Piñera, anunciadas el día domingo, de subsidio al empleo, tanto a los trabajadores que estaban suspendidos como a la contratación de nuevos trabajadores? ¿Cómo ven las medidas? ¿Cómo ven sobre todo también los puntos que se han puesto el acento en jóvenes y en mujeres? No, lo vemos como algo muy positivo. Nosotros somos uno de los sectores que emplea la mayor cantidad de mujeres. Prácticamente la mitad de los trabajadores del sector son mujeres. Y siempre estamos preocupados por ese tema en mesa de trabajo, etcétera, y que había que apoyar a las mujeres que se habían quedado sin trabajo. Así que es algo positivo, lo mismo que los jóvenes, también empleamos muchos jóvenes. Hay que pensar que el sector comercio es de los que ha perdido la mayor cantidad de ocupados, más de 400.000 desde que empezó el año, donde la mitad de ellos más o menos son empleos formales. Entonces, la necesidad de recuperar esos ocupados, y también somos del sector que más empleados tenía bajo la Ley de Protección de Empleo, un 23% de los de la Ley de Protección de Empleo son del sector comercio. Entonces, por ambas vías había que actuar y nos parece muy positivo que se pensara en ambas cosas, en aquellos que están bajo la Ley de Protección de Empleo y también los que están desempleados. ¿Ustedes coinciden? Creo que es muy potente la medida. Sí. Mañana se entregan cifras de desempleo del INE, el jueves vamos a tener cifras de crecimiento del IMASEC, del Banco Central. ¿Ustedes coinciden también con las proyecciones que en el pasado IMASEC entregó el ministro Briones en cuanto a que el último trimestre, incluso en los últimos meses del año, podríamos ver cifras positivas en la economía, ya números azules, después de los horrorosos números que hemos visto sobre todo los meses de abril, mayo, junio? Sí, pero hay que tener claro ahí que hay un efecto base comparación. Sí, que más baja el último trimestre del año pasado por el estallido. Claro, entonces eso es algo que te ayuda al haber tenido, sabemos que el último trimestre del año pasado fue un trimestre muy difícil y por eso hemos estado doblemente golpeados, ¿no es cierto?, en el último año. Pero yo creo que el segundo trimestre fue el más negro y debiéramos de a poco ir recuperando la actividad pero va a ser un proceso lento. ¿Lento? ¿Cuán lento crees tú? Porque los economistas se debatían, y aquí terminamos, Bernardita, se debatían en un principio cómo iba a ser la recuperación. Muchos decían B corta, después en U, y ahora como que ninguno trata de poner ninguna letra porque aquí nadie sabe nada ni proyecta nada. Sí, es que es cierto, el nivel de incertidumbre que estamos enfrentando es súper alto. No sabemos qué va a pasar con el comportamiento del virus, partamos por eso, y mientras no haya una vacuna va a ser difícil saber lo que pasa. Vemos en Europa que los rebrotes, entonces uno se empieza a asustar, va a suceder aquí, iremos a volver a cerrar, ojalá que no. Entonces empiezan todas esas incógnitas que van afectando la recuperación. Entonces, claramente es difícil decir, oye, yo creo que tal año vamos a recuperar el consumo que teníamos antes de la crisis social.
nosotros decimos, si venimos con un ritmo que se empieza a recuperar, se controla en cierta medida el virus, que recién en el 2022, en cuanto al consumo de los hogares, estaríamos recuperando niveles previos a la crisis social. Pero como te decía, hay un nivel de incertidumbre muy alto. Nunca habíamos tenido incertidumbre tan alta antes y hay que lidiar con eso. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Que estén bien.